Entonces, hoy, en el marco de la materia, de la última materia del posgrado, que es Salud de los Trabajadores por rama de actividad, vamos a encarar un tema en el cual todos los que están participando de esta clase también están involucrados en ese proceso de trabajo, que es el proceso de trabajo de los trabajadores de la salud y la salud de los trabajadores. Para la clase de hoy hemos invitado, como ustedes saben, el concepto de esta materia es poder poner en contacto a los médicos de este posgrado con trabajadores de cada una de las ramas para que puedan conocer directamente desde la vivencia de los trabajadores las características de la rama de actividad y los problemas de las condiciones, medio ambiente de trabajo. Hoy hemos convocado a Pablo Torres, que es psicólogo, es dirigente de SICOP, que es la organización que agremia a los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Latinoamericana Social y trabajador de un hospital público en la provincia de Buenos Aires. Y Ricardo Cordone, que es médico generalista, docente de la carrera hermana nuestra de medicina familiar, medicina general y familiar acá de la Facultad de Ciencias Médicas, médico generalista, trabajador de un centro de atención primaria. También estuvo en la creación, estuvo como director, si no me equivoco, corregime Ricardo, de cuando se creó el autoseguro provincial, hoy denominado DIPAR. Ricardo Cordone fue el director quien inauguró el autoseguro de la provincia de Santa Fe. También hemos pedido medio a último momento, sí, además de hablarnos de la situación de salud, de los trabajadores de la salud de nuestra región, Ricardo integra y coordina junto con Valeria además la Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva acá de Rosario. Muchos de ustedes han participado de la Asamblea y bueno, esta clase además está armada en la problemática de los trabajadores de la salud de la pandemia, lo cual desde marzo hasta ahora le da una característica muy particular al proceso de trabajo de los trabajadores de la salud. Pero bueno, vamos a comenzar con el invitado del territorio extraterritorial, que sería el amigo, compañero Pablo Torres. Y luego, en la segunda parte de la clase, va a estar a cargo de Ricardo. Los dejo a ustedes con Pablito Torres, gran amigo y compañero. Bueno, muy agradecido con la presentación, Jorge. Insisto con el tema de la PowerPoint, si no, bueno, vemos cómo nos podemos arreglar. Silvia, igual le habilitas para que, fíjate que ya debe estar habilitado. Sí, ya está habilitado. Vos podés compartir tu pantalla. Bueno,
Antes que nada, espero no defraudarlo. Yo no soy experto en temas de salud laboral, ni mucho menos. Si bien he sido alumno repetidor en las clases que suele darnos Jorge en los cursos de ADAMES que venimos haciendo desde el 2013. He tratado de aprender algunas cosas. No es ese mi métier, pero bueno, vamos a tratar de contarles un poco cómo está esa cuestión en Provincia de Buenos Aires, comenzando por una suerte de recorrido más de contexto, más histórico de cómo está la situación de la salud pública en la provincia. Nosotros somos un sindicato que, como dijo Jorge, nuclea al personal profesional de todas las disciplinas. Tenemos actuación tanto en el nivel nacional, en el caso de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente Hospital Posadas, en el nivel provincial, con los cerca de 80 hospitales que tiene la provincia, y también, aunque no con tan buena inserción, en el ámbito municipal. Yo, de hecho, trabajo en un hospital que depende del municipio de Lomas de Zamora, y bueno, eso va a ser un poco el recorrido que voy a proponerles. Nosotros estamos planteando un poco, bueno, que la salud pública en la Argentina, y en la provincia de Buenos Aires no es la excepción, sufre de 3 grandes problemas, que son el desfinanciamiento, fragmentación y la desgracia en la gestión interna, tanto de hospitales y centros de salud como del conjunto del sistema, donde no hay previstas, por lo menos de manera sistemática y permanente, mecanismos de participación tanto de trabajamos en el sistema como de la población usuaria. Bueno, estos entonces son para nosotros los 3 grandes males del sistema de salud. El de financiamiento, quienes trabajamos en el sistema, fundamentalmente en que las vacantes que se van produciendo no se cubren, lo que implica una recarga de trabajo para nosotros. En salarios que muchas veces están por debajo de la canasta familiar, o ahí, y a veces, lamentablemente hay que decirlo, también de la canasta básica, por debajo de la canasta básica alimentaria. Esto es importante porque es la base material de un fenómeno que en la pandemia se ha visto muy claramente sus consecuencias, que es el tema del pluriempleo. Y el otro aspecto que se evidencia esta cuestión del financiamiento es los altos niveles de precarización laboral que tenemos, que puede rondar el 40% en algunas provincias y municipios, y lo mismo ocurre en el nivel nacional. En el Posadas, poca gente lo sabe, pero muchos de los trabajadores, sobre todo en el sector de la guardia, son precarizados, y también son precarizados los médicos del programa de médicos comunitarios, los médicos, todos los profesionales. Y el macrismo en la última etapa, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, impulsó lo que se conoció como los convenios AMBA, que era una forma presuntamente de fortalecer el primer nivel de atención, y que introdujo una nueva forma y tal vez más extrema de precarización en el sector salud, que fue la figura del monotributo. Bueno, otra expresión de financiamiento es la dignidad en la provisión de insumos, medicamentos en hospitales y centros de salud, y el deterioro de edilicio y de la patología por falta de mantenimiento. Ambas cuestiones tienen que ver con nuestra salud como trabajadores. La primera, en esto que se ha dado a llamar el conflicto moral, que enfrenta un trabajador que sabe que lo que está haciendo no es lo que debería hacer, según le dicta no solo su conciencia, sino su saber, porque no tiene los elementos para hacerlo muchas veces.
Y la cuestión del deterioro edilicio, bueno, muchas veces hemos sido testigos de techos que se caen sobre pacientes y trabajadores, problemas de instalaciones eléctricas en mal estado, bueno, es innumerable la cantidad de problemas que traen estas cuestiones. Y una cuestión que muchas veces se pasa por alto, que para mí era necesario destacarla, que es que todos estos años de deterioro de financiamiento han producido también un deterioro en lo que llamamos la cultura institucional, que se expresa en corrupción, en deshumanización de las prácticas, en pérdida de la mística de los trabajadores de la salud. Es un aspecto que también creemos que tiene que ser tomado en cuenta, porque también tiene que ver con un aspecto de la salud, sobre todo de la salud mental, que es sentir que lo que uno hace es valorado, que sirve, que cumple una finalidad social, y esto muchas veces se desdibuja bastante. Bueno, estas son algunas cifras, digamos, que explican esta cuestión, digamos, los presupuestos de Provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires son en términos absolutos prácticamente equivalentes, siendo que la Provincia de Buenos Aires tiene 80 hospitales y 15 millones de habitantes para atender, mientras que la Cava tiene solamente 3 millones de habitantes y 37 hospitales. Eso habla de que hay algo que claramente no estaría funcionando bien. Nosotros hace mucho que usamos este argumento en el sindicato, y yo siempre tenía el gustito amargo como municipal que soy de decir, bueno, pero no estamos teniendo en cuenta el gasto de los municipios, que también hacen un gasto de salud, para decir esto. Y hace poco encontré un trabajo de la gente de la Universidad General Sarmiento que muestra estos datos que refuerzan esto mismo que decíamos antes. El presupuesto de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es prácticamente igual, fíjense, 29 millones contra 31 totales, es prácticamente igual al de el conurbano bonaerense, incluyendo en estos 31 millones tanto los aportes del gobierno provincial como de los gobiernos municipales y del gobierno nacional. Lo que termina siendo que el gasto per cápita de la Ciudad de Buenos Aires sea de 9.600 contra 2.786 pesos de el conurbano. Bueno, esto habla a las claras de una desigualdad que tiene que ver con esta otra cuestión que hablábamos, que es la fragmentación del sistema de salud. Bueno, estas son conclusiones del trabajo que les mencionaba, que refuerzan esta idea, ¿no? Después, voy medio rápido con esto porque ustedes, insisto, van a tener esta PowerPoint, la van a poder mirar con más detenimiento. Otra cuestión que hay que decir es que el gasto en salud, bueno, la mayoría de los expertos coinciden en que el 30% se destina a medicamentos, y bueno, desde Alames hacemos mucho hincapié en que este gasto podría reducirse sustancialmente a través de dos estrategias, la del uso racional del medicamento y la de producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, que son dos cuestiones que no se encaran y deberían encararse. La otra cuestión, bueno, es el uso por ahí no siempre racional de las tecnologías, y por supuesto la desvalorización de hecho de todo lo que es el primer nivel de atención, que los que trabajamos también ahí sabemos de lo que estamos hablando, digamos, todos los funcionarios de salud se llenan la boca hablando de la importancia del primer nivel, pero a la hora de asignar recursos, de establecer salarios y condiciones de trabajo, queda claro que para nada el primer nivel de atención es una prioridad. Bueno, y la fragmentación lo que termina generando es esta ecuación que se cumple mayoritariamente, donde aquellos distritos pobres son los que ofrecen una salud pública por lo general más pobre y de peor calidad a sus poblaciones,
cuando justamente debería pasar lo contrario. El Estado tendría que actuar como equilibrador y esto no funciona. Bueno, quiero referirme a Carrillo porque entramos en una especie de debate con algunos funcionarios que han estado a cargo de los ministerios de salud y demás, que usando a Carrillo, de alguna manera dicen, bueno, la verdad que la salud no pasa por cómo funcionan los hospitales, está demostrado que pasa por otros lugares, y Carrillo nos lo enseñaba esto y todos estamos de acuerdo con eso. La frase tan conocida de que las bacterias como causas de enfermedad son unas pobres causas. Nosotros, por supuesto, que firmamos con las 4 manos esta frase. Pero también hay que recordar que durante la gestión de Carrillo se reconoció que el Estado tenía que jugar un rol principalísimo en lo que es asegurar el derecho a la salud de la población, y se duplicó la cantidad de camas públicas, se construyeron más de 200 nuevos hospitales, se construyeron los institutos del quemado, el tórax, el de hemoterapia, que ha tenido un rol protagónico en cuestión de los tratamientos con plasma en la pandemia, se creó la primera empresa estatal de producción pública de medicamentos, Semesta. O sea que Carrillo no es que por decir que la salud implicaba agua potable, cloacas, trabajo decente, vivienda decente y otro montón de cuestiones, no por decir eso dejaba de preocuparse para que la atención de la salud, que es otro aspecto de la cuestión, también diera respuesta a la población, que es algo que, insisto, usando la primera parte de Carrillo, muchos funcionarios se escudan en eso para decir, bueno, no hace falta mejorar la situación de los hospitales, de los centros de salud. Bueno, sigo con esto, es un poco lo que vengo diciendo, pero ¿qué pasó? Después de Carrillo pasaron cosas, como diría un gran filósofo por todos conocidos. Y entre las cosas que pasaron fue que hubo una misión de la OEA que se instaló inmediatamente después del golpe de la Revolución Libertadora y se puso a pensar cómo había que hacer para desarmar lo que había dejado Carrillo. Y desarmarlo era empezar a aplicar estas reformas que tuvieron que ver con todos los procesos de descentralización, no siempre acompañados de la asignación de los recursos correspondientes. Recuerdan ustedes, la Nación transfirió los hospitales nacionales a las provincias, y muchas provincias, entre ellas la de Buenos Aires, transfirió todo lo que es el primer nivel a los municipios. Insisto, esto se hizo en general sin la correspondiente reasignación de recursos. Terminó siendo, por un lado, un debilitamiento del poder negociador del sistema, y también de financiamiento, un aporte al desfinanciamiento y al caos que soy la verdad que decirle sistema a esta altura le queda como un poco grande. Sobre esto, recientemente encontré un artículo de Mario Rovere, de una intervención que él tuvo en Carta Abierta, que es interesante. Pero quería decir también que estos procesos no fueron exclusivos de nuestro país, lamentablemente, con el auge del liberalismo en todo el mundo, y en función de eso también recomiendo que lean a Noemi Klein con su obra La doctrina del shock. También hay un documental que tiene el mismo título, que está disponible en YouTube. Lo buscan y lo encuentran, y la verdad que es muy interesante ver cómo se fue dando ese proceso que posiblemente comenzó en Chile, justamente, que en estos días acaba de producir una votación que tal vez permita terminar de una vez por todas con la constitución que le dan de Pinochet. Bueno, obviamente estos procesos no se dieron sin resistencia, y destacamos la resistencia de los propios trabajadores estatales. No es casual que en esa época haya surgido la CTA, porque este ataque se dio contra todo lo público,
yo hacía la broma al principio de Entel, pero bueno, hay que recordar YPF, aerolíneas, los servicios eléctricos, y bueno, los hospitales, si no avanzaron más, fue gracias, los hospitales, la educación pública, si no avanzaron más, fue gracias a que los trabajadores estatales resistimos. Y la verdad es que también nos dimos cuenta de que no alcanzaban nuestra fuerza nada, los llamados piqueteros, con cierto desprecio por algunos sectores, que también entendieron que era necesario organizarse para defender la salita de su barrio, el hospital de su barrio, y reclamar que dieran las respuestas que nos estaban dando. Así que contamos en esa época con esa alianza que fue muy importante. Y quiero mencionar este debate que se daba muchas veces al interior de estas organizaciones, porque muchas se volcaban a tratar de organizar sus propias estructuras de salud, una salita de primeros auxilios en el barrio, para intentar paliar la respuesta que el Estado no daba. Y entonces estaba esta discusión: ¿se trata de reemplazar al Estado o se trata de emplazar al Estado para que cumpla con su obligación constitucional? Y ahí, bueno, que estas experiencias de influencia entre trabajadores y organizaciones del territorio también se daba en un clima de época. Ustedes recordarán el Foro de San Pablo, el Foro Social Mundial. Acá en Argentina hubo una expresión de eso, que fue el Foro Social de Salud y Medio Ambiente de la Argentina, que obviamente tuvo más fuerza en Buenos Aires. Intentamos después que se expandiera a las provincias, pero con un éxito bastante irregular. Pero bueno, en una de esas experiencias recuerdo la presencia de un compañero de Brasil, que también es de Alames, Armando de Negri, que justamente explicó en una intervención que tuvo, que para mí fue muy enriquecedora, esta cuestión de que no se habían dado este debate también en Brasil, y habían llegado a la conclusión de que, bueno, de que se trataba de lo segundo, de que las organizaciones populares jamás iban a poder reemplazar al Estado, sobre todo en los complejidad. Bien, hay que recordar que muchas de las salitas de atención primaria, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, es así, y lo puedo afirmar porque lo conozco de primera mano, surgieron como iniciativa de los vecinos. Uno donaba la casa, el otro conseguía una enfermera, el otro un médico que voluntariamente iba 2 o 3 veces a la semana, y después fueron consiguiendo que los estados municipales o provinciales se fueran haciendo cargo de sostener estas estructuras. Así que era una regresión, empezar de cero con algo que ya estaba vaciado probablemente por esta cuestión del desfinanciamiento, pero que existía y que debía ser recuperado por ahí. Y una última cuestión que me gustaría traer para reforzar esta cuestión de la necesidad de la participación también de los trabajadores de la salud, que muchas veces tampoco se tiene en cuenta. Hay muchos funcionarios que sí hablan de la participación popular o comunitaria, pero se olvidan de la participación de los propios trabajadores del sistema, y acá lo traigo a Mario Rovere de vuelta, que en su trabajo Redes, que supongo que muchos de ustedes conocen, habla justamente de esta cuestión, de que es muy difícil que un modelo que expropie a los trabajadores de su posibilidad de participar en lo que es su propio proceso de trabajo, es muy difícil que estos trabajadores estén dispuestos a hacer lugar a la participación de la población, que tiene que haber una coherencia entre estas dos cuestiones. Bueno, partir mano la historia, después vino la llamada década ganada. Nosotros lamentablemente constatamos que en salud
la década nada pareciera no haber llegado, por lo menos con la misma fuerza que llegó a otros sectores. Mario Robben, en este trabajo que cité antes de su intervención en Carta Abierta, hace un ejercicio interesante que es leer la ley de educación del kirchnerismo y reemplazar la palabra educación por la palabra salud en cada ocasión en que aparece, y realmente si tuviéramos algo parecido a eso sería maravilloso, pero no lo tenemos. No tuvimos en salud el mismo empuje que tuvo el kirchnerismo para modificar algunas cosas que sí tuvo, por ejemplo, en educación. En Provincia de Buenos Aires, el ministro Colia, que fue prácticamente el ministro durante toda la gestión de Scioli, tomó algunas medidas interesantes al principio de su gestión. Estamos en el proceso de precarización bastante. Avanzamos también en la regularización de la carrera, porque se llamó concursos después de muchos años de que no se hacían concursos. Prestación de algunas áreas especializadas, pero después al poco de andar este impulso inicial se mancó y cumbió producto de esta cuestión del ajuste presupuestario que hacía que a mitad de año los hospitales prácticamente nos quedáramos sin insumos, no se avanzara en la cobertura de vacantes. Después tuvo una política hacia el primer nivel que fue la creación de estas unidades de pronta atención, las llamadas UPAs, que eran estructuras edilicias con la pretensión de aliviar el trabajo de los hospitales, dando un nivel de atención de urgencia, pero que la verdad que nosotros nos preguntábamos por qué en lugar de invertir en una estructura nueva no se invertía en reforzar lo preexistente, que existía y que estaba en manos de los municipios y lamentablemente bastante más abandonado incluso que el sistema de salud provincial. Bueno, se eligió eso, la verdad que no resolvió el problema del primer nivel de atención. Otro avance de aquella época que me parece que hay que reconocer es la ley CAT 6, que creó lo que se llama la Comisacep, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público. A su vez creaba estructuras similares en cada uno de los ministerios y comités mixtos con participación de los gremios en cada uno de los hospitales. Bueno, nuevamente el sector municipal queda por fuera de este avance, y un balance después de casi 10 años, bueno, después vino el gobierno macrista, que no priorizó para nada esta política, y la verdad es que en aquellos lugares donde los directores no lo impulsaban, o los gremios no lo impulsaban, estas estructuras fueron prácticamente desarmándose, y no cumplieron el rol que deberían haber cumplido. Esperemos que en algún momento se pueda recuperar algo de eso. Bueno, en 2015 se hace con el gobierno el macrismo, avanzan también en Provincia de Buenos Aires. Esto tampoco es un hecho aislado de la Argentina, lamentablemente vimos cómo procesos similares se dieron en nuestros países hermanos, el golpe blando en Brasil, el golpe patrocinado por la OEA en Bolivia, las dificultades del proceso venezolano. Bueno, obviamente no era un hecho aislado. El macrismo, podemos decir, líneas en salud, la primera es seguir refinanciando el sector público, los presupuestos bajaron todavía más, lo que parecía imposible, pero ellos lo lograron. Esta intención de avanzar con la CUS, que es un cambio radical del modelo de atención, pasando de financiar la oferta, es decir, los servicios públicos gratuitos para la población, a financiar la demanda con mecanismos de seguro. Esto, bueno, daría para otra intervención. Y el tema de los tratados internacionales, que ahí creo que Trump nos jugó a favor, pero también estaba en juego esta cuestión de avanzar con tratados de libre comercio, que sabemos que una de las intenciones es avanzar sobre la salud, porque ellos dicen que ahí donde puede haber un negocio el Estado no tiene nada que hacer.
Y resistimos de vuelta. La degradación del Ministerio de Salud a Secretaría creo que fue la piedra de toque para que toda la salud pública saliera a las calles a resistir estas políticas. Lo hicimos. De vuelta, no sé si logramos frenar todo, pero sí logramos que no avanzara todo lo que ellos hubieran deseado avanzar. Y ahora, bueno, habrá que ver si esta derrota en las urnas del macrismo es también el fin del neoliberalismo en la Argentina. Lo que también parece es que el fin del ciclo progresista que ellos anunciaban y festejaban tampoco se estaría dando. Esto del fin de la historia no vale ni para ellos ni para nosotros, y por suerte ese proceso sigue abierto, y por suerte vemos que en Bolivia las cosas están cambiando, en Chile también. Bueno, hay esperanzas. Y ahora, después de toda esta introducción, voy a hacer tal vez modestos aportes al tema que tiene más que ver con la clase. Bueno, obviamente que toda esta introducción la hice porque yo estoy convencido de que todo esto afecta a nuestra salud como trabajadores. El pluriempleo, la sobrecarga de trabajo, este conflicto moral al que hacía referencia, trabajando sabiendo que no hacemos lo que deberíamos hacer, si las cosas funcionan de otra manera. Naturalización, que es la otra cara de esto, acostumbrarse a trabajar con lo que hay, ya sin protestar siquiera, sin pedir lo que hace falta, que yo creo que esto, aunque no nos demos cuenta, también termina afectando de alguna manera. Y vino la pandemia, que sirvió, pienso, para resaltar todos estos más existentes. El gobierno provincial, hay que decir que hizo un esfuerzo muy importante, y lo reconocemos, en lo que es, bueno, aumentarse, prácticamente más que se duplicaron la cantidad de camas críticas, consiguieron respiradores, se trajeron desde China toneladas de equipos de protección personal, de respiradores. Todo eso estuvo bien y hay que reconocerlo, pero también decimos que el respirador solo no funciona, hace falta alguien que lo atienda, y ahí se mostró de vuelta el cuello de botella que tenemos por la falta de recursos humanos. Una cosa positiva, creemos que fue la conformación en la provincia de un comité de crisis, que se replicó a nivel de cada uno de los hospitales. Nuevamente los municipios no tuvimos la misma suerte, y aún municipios del mismo signo político que el del gobierno central de la provincia se negaron a convocar a estructuras de este tipo, que la idea era justamente acercar a quienes tomaban las decisiones la información y la mirada de quienes estábamos en la trinchera trabajando. Estamos convencidos de que en aquellos hospitales donde los comités de crisis funcionaron, la gestión de la pandemia fue mucho mejor. Lamentablemente, como decía, en los municipios no lo logramos en todos. Tampoco logramos que el gobierno accediera a un pedido que hicimos desde el principio de conceder las licencias a todos los grupos de riesgo. O sea, el gobierno hizo una diferencia con los trabajadores de salud, no permitiendo que aquellos que tenían comorbilidades pero tuvieran menos de 60 años se licenciaran, y esto obviamente implicó un riesgo para esos compañeros. Algunos lamentablemente lo pagaron con la vida. Bueno, está un cuadro que da el mismo gobierno de cantidad de personal de salud que se contagió, fueron más de 27.000 en la provincia, trabajadores de la salud. Estamos hablando sobre un total de 539.000 casos. Estos datos son de fines de octubre. En ese total de 27.000, 2 tercios prácticamente son de otras jurisdicciones distintas a la provincial, y solamente 1 tercio pertenece al sistema público provincial. Pero en esos 2 tercios de lo que hablamos antes, probablemente estén, no sabemos en qué proporción, todos los trabajadores de salud de los municipios.
O sea que este dato también es en alguna medida engañoso, ¿no? Lo público provincial no abarca todo lo público que hay en la provincia. Y tuvimos 180 aproximadamente, porque la cifra lamentablemente va cambiando todos los días, compañeros y compañeras fallecidos. Fundamentalmente esta afectación se dio más todavía en el sector de enfermería que en el sector de médicos y otras profesiones. Bueno, en la pandemia se hizo muy claro el rol que jugó el pluriempleo, porque bueno, justamente los compañeros que trabajan en 2 o 3 lugares se exponían al riesgo justamente 2 o 3 veces más, y llevaban el virus de un lado a otro, y esto a su vez implicaba tener que aislar cohortes o parte de servicios de manera completa, lo cual implicaba a su vez recarga de trabajo sobre los que quedaban. Frente a esto logramos que el gobierno hiciera lugar a un pedido histórico, que fue la incorporación de los residentes que egresaban este año. Se incorporaron a la planta temporaria. Eso más o menos cubría un poco menos de la mitad del déficit en recursos humanos que nosotros veníamos planteando. Se los incorporó a planta temporaria en el mes de octubre. Lamentablemente, al poco tiempo, y a pesar de que nosotros veníamos advirtiendo sobre esto, anunciaron que no saben si van a poder pagarles y que recién cobrarían sus salarios dentro de 3 meses, lo cual es otro motivo del conflicto gremial que tenemos con la provincia, porque obviamente hay compañeros que dependen del sueldo para vivir y es inadmisible que tengan que esperar 3 meses para cobrar, siendo que además venían siendo parte del Estado como residentes, así que no debería ser tan imposible pensar alguna forma de transición para que pudieran no ver alterada su vida de esta manera. La CICOP, en lo que hace a salud laboral, tengo que reconocer que no es un ejemplo, aunque algunas cosas buenas hemos hecho. Entre el 2010 y el 2012 hicimos un convenio con la gente de la Universidad de Lanús, concretamente con el equipo de Hugo Spinelli, y ellos llevaron adelante una investigación que el gremio financió, que llevaba por título La salud de los trabajadores de la salud, empleo, organización y vida institucional en los hospitales públicos del aglomerado Gran Buenos Aires. Esta investigación se publicó, la pueden descargar, es un librito, la pueden descargar de internet, ahí está el link que, como dije, después se los mando. Y fue un gran apoyo las conclusiones de esa investigación para conseguir en el año 2015 un decreto de desgaste laboral, así se llamó, que implicaba la posibilidad de reconocer, bueno, el reconocimiento de que trabajar en salud implicaba un desgaste diferente al de cualquier trabajo, y que nos daba la posibilidad de jubilarnos a los 50 años de edad y 25 de servicios, que hoy son normalmente 60 y 35, ¿no? Los requisitos jubilatorios. Ello se hizo extensivo no solo a los profesionales, sino al resto de los trabajadores de la salud. Lamentablemente, bueno, después, esto fue sobre el final del gobierno de Scioli, después el gobierno de Vidal no lo puso en práctica, y lo único que quedó en pie de ese decreto es el aporte adicional que venimos haciendo, que era de 14 puntos del salario, ahora estamos aportando 16 sin ningún beneficio. Nuestra discusión sobre el tema de la salud laboral con el gobierno en ese momento incluía terminar con el régimen de guardias de 24 horas, que pensamos que es algo absolutamente insostenible, que casi no existe en ningún otro lugar del mundo, pasando un régimen de 12 horas que pudiera ser obligatorio para los nuevos y optativo para los que ya están. Con esto no logramos avanzar, tampoco logramos avanzar en la posibilidad de salir de la guardia después de determinada edad o después de una cantidad de años trabajando en la guardia. Nosotros tenemos un sistema por el cual si entras por la guardia te morís en la guardia, si entras por el sector de consultorios, digamos, te morís en consultorios.
no hay muy poca posibilidad de pasar de un lugar a otro. Y bueno, esto con el paso de los años se siente. Bueno, como decía, el decreto de desgaste salió, pero no se aplica. Las modificaciones al régimen de guardia las venimos discutiendo en cada una de las paritarias que tenemos todos los años, pero no hemos logrado avanzar. Y obviamente la pelea por mejorar nuestros salarios y condiciones de trabajo también se vincula con nuestra salud, y en eso estamos. Y eso también pasa por que se mejoren los presupuestos asignados al sector, con la idea de poder acabar con el pluriempleo, con la idea de poder avanzar hacia la dedicación exclusiva, que hoy parecen sueños, ¿no? Y bueno, termino con esta frase de Séneca, que también la robé de los compañeros brasileños en una de estas reuniones de los foros de salud, y que me pareció muy piola, ¿no? No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Nosotros tenemos claro cuáles son los objetivos, y eso es una ayuda muy importante a la hora de salir a navegar. Bueno, termino con esto. Gracias, Pablo. Dejamos el debate y las preguntas para después de la intervención de Ricardo, así abrimos después una ronda de opiniones, debate, enriquecimiento de todos los alumnos, colegas y trabajadores de la salud. Ricardo, adelante. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Quiero decir que en principio Jorge omitió, supongo que por una cuestión de su edad o no tomó la medicación hoy, decir que yo también hice la carrera de Medicina del Trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas, en el momento en que él era director de la carrera. Fui un alumno con una 100% de asistencia a las clases. No hice el trabajo, así que no puedo decir que soy médico del trabajo, pero fui un alumno de la carrera. Y siempre se olvida. Se ve que no. Pero bueno, no, efectivamente. Ya lo voy a hacer, Silvia. Te prometo que algún día me pongo las pilas y hago el trabajo. Cursó hasta la última materia, damos fe. Y aprobó todos los exámenes. Falta la tesis. Entiendo que todos están escuchando, porque las únicas caras que veo son los otros 4, y no estarán mirando alguna serie de Netflix que tal vez pueda ser más interesante que lo que podamos contarles nosotros. Pero bien, gracias, Rubén. Por eso odio estas clases así por Zoom, porque me gusta... Bueno, ahí está, ¿eh? Tiene efecto con esos comentarios. Me gusta ver las caras de los que escuchan, porque a veces uno está hablando y parece que dice cosas interesantes y ve que alguno empieza a cabecear y bueno, entonces ahí cortamos. Bueno, tampoco era para que todos prendan la cámara. Yo iba a ser cortito porque no tengo PowerPoint, entonces a veces puede ser medio pesado la conversación por este medio. Quería empezar contando una anécdota personal. Yo cuando estaba haciendo la residencia de Medicina General, estaba ya casi terminando, tuve mi primera experiencia de trabajo en el tema de salud de los trabajadores, sin saber que se llamaba así. Yo hice un trabajo, trabajaba en un centro de salud que se llama El Gaucho, en la zona sur de la ciudad, y con un compañero de residencia, un día pensamos en hacer una campaña de vacunación antitetánica en un lugar que había ahí en la zona, que nos habían dicho que había un horno de ladrillo. Y nos habíamos enterado que una de las actividades que hacían los trabajadores del horno de ladrillo, entre otras, era pisar el barro, porque el tipo había tenido un caballo, el caballo que no sé si todos conocen cómo se hace el ladrillo, pero bueno, hay una cosa que es barro con cosas que le ponen, los caballos ahí caminan, hacen como una pasta, y eso después se pone en el horno, se arman los ladrillos y se cocina. Como el tipo se le había perdido, se le habían robado, no sé, el caballo, a los trabajadores los hacía caminar en el barro, y la mayoría de ellos eran bolivianos, porque es esa zona semi-rural, y entonces hay muchos bolivianos, y nosotros dijimos, bueno, hay que ir a vacunar con antitetánica ahí, ¿no? Fuimos los dos, imagínense, 2 médicos jóvenes, 20 y pico de años,
En ese momento nosotros queríamos cambiar el mundo, con este amigo, con este compañero, todavía queremos, digamos, seguimos insistiendo en eso. Y entonces golpeamos las manos y salió uno de los que laburaba ahí y dice, mirá, somos el centro de salud, venimos sí, para vacunarlo con la antitetania, qué sé yo. Y el tipo, boliviano, muy introvertido, se mete adentro y al rato, y atrás de él sale el dueño con una pistola, con una escopeta, digamos. Y nosotros nos quedamos, venimos de onda a vacunar, somos médicos, la cosa altruista nos sacó cagando el tipo, ¿no? Con el perdón de la palabra. Y nos volvimos muy asustados, obviamente, un poco confundidos y deprimidos porque no sabíamos por qué. Nosotros que estábamos haciendo una propuesta tan importante para la salud de la gente, para eso, que no afectaba en nada a la producción, que no le iba a afectar nada al tipo, que no habíamos hecho ninguna denuncia ni nada, generaba tanta resistencia. Y después con el tiempo, uno va perdiendo cierta inocencia política, digamos, y entendí que cuando uno decide, y todos ustedes han decidido en algún momento trabajar en el campo de la salud de los trabajadores, uno decide meterse en un espacio de disputa de poder. Porque claramente la defensa de la salud de los trabajadores es una bandera que tiene que ver con la lucha y con las reivindicaciones generales de los trabajadores en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esto que un poco planteaba Pablo, de todo lo que significaba el modelo neoliberal. Significa el modelo neoliberal, el sistema capitalista y el lugar que tenemos los trabajadores dentro de ese sistema. Y después, en ese sentido, digo, la salud es un valor que para muchos trabajadores está bastante bajo en la prioridad, digamos, ¿no? Y que aparece recién reivindicada, Pablo hacía una autocrítica del gremio, reivindicada por los gremios o por las organizaciones sindicales de los trabajadores cuando están resueltas algunas otras condiciones previas, fundamentalmente lo que tiene que ver con el salario, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que el momento en que la salud de los trabajadores empieza a ser una bandera de los sindicatos es cuando hay pleno empleo. Así es como una condición, digamos, ¿no? Si uno analiza en qué momento se producen esas legislaciones como la que vos contabas del comité mixto y los sindicatos lo toman como una bandera y lo pelean, es cuando hay pleno empleo y las condiciones salariales están mínimamente resueltas, ¿no? Hay paritaria, la gente sabe que eso ya más o menos está estabilizado, entonces podemos empezar a discutir sobre condiciones, medio ambiente de trabajo y salud en general. ¿Qué quiere decir esto que es un espacio de disputa de poder? Porque, bueno, ustedes ya lo deben haber dado en algunos otros encuentros, digamos, ¿no? La categoría de la plusvalía y todo esto de cómo se va construyendo el valor de uso, el valor de cambio en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? No quiero redundar en esto. Pero sí quiero decir algo que a lo mejor está poco desarrollado o poco trabajado en muchas veces, es que además digamos, de la extracción material de la plusvalía, en términos de esto que describe Marx como la relación entre lo que cuesta la mercancía producida por el trabajador y el salario, esa diferencia, ¿no? que está puesta en términos cuantitativos, hay en el trabajo, principalmente en los trabajos de servicios, y más cuando esos servicios son estatales, hay una categoría que podríamos llamar la plusvalía que no tiene que ver con lo material, sino que más con lo simbólico, con lo cultural, y casi diría esta cuestión, me sale la palabra plusvalía del goce, pero hay un psicólogo y preferían usar esa palabra para no meter la pata, pero algo así como que además de quedarse con parte de nuestros salarios, también se van quedando con parte de nuestra subjetividad. Y eso me parece muy interesante en términos de lo que podríamos llamar la discusión de las condiciones de trabajo, ¿no? Principalmente en el tema de los servicios. Muchas de las cosas que yo adhiero prácticamente con todo lo que dijo Pablo en el contexto, en la introducción general, ¿no? De qué significa trabajar en salud, el contexto de las reformas, etc. Simplemente quería tomar algo en relación a la década del 90
y que me da pie para hablar un poquito de lo que decía Jorge del autoseguro provincial. Yo trabajé en la provincia y también trabajé en la municipalidad en la misma área, en el área de salud y trabajo. La reforma de la década del 90, en el campo social, tuvieron como 3 grandes pilares que fueron, por un lado, la reforma de las jubilaciones, que pasaron de ser de un sistema solidario a un sistema de AFJP, muy conocido por todos. La reforma del sector salud, con la desregulación de las obras sociales y la creación de los hospitales, la provincialización de la salud y la creación de los hospitales de autogestión, y la creación de la ley de riesgo de trabajo. Y paralelamente a eso, lo que fueron las aseguradoras de riesgo de trabajo. Esas 3 leyes, que podríamos decir son estructurales del neoliberalismo en el campo de la seguridad social, significaron un paquete de plata que dejó de ser administrado por el Estado y pasó a ser administrado por sectores privados. Y en el caso del seguro, digamos, la FJP, la mayoría eran bancos, las de regulación de las obras sociales aparece todos los que son las gerenciadoras de las obras sociales sindicales, que también estaban vinculadas algunas a los bancos y algunas incluso a gremios, que hicieron alianzas entre gremios y bancos para crear las gerenciadoras. Y en el caso de la FJP, la mayoría también dependía de los bancos. Es decir, que fue un gran negocio para los bancos, ¿sí? Y un muy mal negocio para los trabajadores. Desde el origen de la creación, y hasta en el nombre mismo que tiene, el perfil que se le da o sea, la lectura paradigmática, digamos, que hace la ley de riesgo de trabajo de la salud de los trabajadores, tiene que ver con el aseguramiento. Es decir, con un sistema de seguros. Si ustedes tienen auto, la mayoría va a tener un seguro del auto. ¿Cuál es el negocio de una compañía de seguro? Cobrarte todos los meses y cada vez que lo necesitas, ponerte todas las trabas posibles para reconocerte lo que te tienen que reconocer. Tenés que ir a juicio, tenés que pelearte con la otra aseguradora, etcétera, etcétera. Esa misma lógica es la que se expresa en la ley de riesgo de trabajo, digamos, ¿no? Por un lado, ustedes saben que, creo que esto lo deben haber tenido en alguna otra clase sobre, ¿sí, Jorge? Sobre la ley de riesgo de trabajo, sí. Pero bueno, lo digo así muy sintéticamente. Tienen, por un lado, lo que son las prestaciones dinerarias y por otro lado, lo que son las prestaciones de salud. En relación a las prestaciones de salud, podríamos decir que la mayoría de las aseguradoras privadas lo que hacen es terciarizan esa prestación y los efectores privados, que son quienes llevan adelante esa prestación, lo que hacen es, como cualquier compañía de seguro, tratar de brindarte lo menos posible y si es posible te rechazan el accidente. Entonces, y andar a reclamar por la enfermedad profesional y andar a reclamarle a la RT y ahora con si llegamos a adherir de la provincia, creo que todavía no se adhirió, pero si llegamos a adherir con la última reforma tenés que ir a la Comisión de Salud antes de ir al tribunal. Y en el caso de las prestaciones dinerarias, te patean para adelante y si pueden, no te pagan porque te rechazan el accidente. Y una de las cosas que más frecuentemente tienen o que hacen en los informes es la de la preexistencia. Con eso de la preexistencia te llevan a tribunales directamente, digamos, porque ¿quién no tiene una preexistencia? ¿Qué trabajador no puede tener algo que ya lo tenía de antes del accidente? ¿Sí? No hay ningún trabajador que esté expuesto a riesgos derivados ergonómicos que no tenga alguna lesión previa en la columna, en la rodilla, en su menisco, en cualquier lado. Cualquiera que tenga más de 40 años, vos le sacás una resonancia magnética y algo tiene. Entonces muchas se toman de la persistencia y te rechazan el accidente de trabajo. Y esto también produce en los propios trabajadores de los servicios que prestan atención a los trabajadores, que tienen, muchos van a ser ustedes, digamos, ¿no? La mayoría son médicos del trabajo, o algunos son traumatólogos, y lo hacen con este compromiso, digamos, político y social con los trabajadores, encuentran en esto esta posición que planteaba Pablo de querer hacer algo que a vos te parece que éticamente y científicamente lo que hay que hacer, pero las condiciones y las determinaciones institucionales no te lo permiten, ¿no? Cuando yo trabajaba en la provincia, nosotros atendíamos a todos los trabajadores de la provincia, tanto
salud, educación, etc. Y recuerdo una situación muy paradójica que cuenta un poco esto, de cuando nosotros llegamos, las gestiones anteriores a nosotros rechazaban todas las enfermedades profesionales docentes por disfonía. El argumento era que uno se queda difónico por otra cosa, no por dar clase en la escuela, porque le grita a los hijos, porque... Entonces no había ninguna. Cuando yo llego pregunto cuántas disfonías hay, y me dice no, ninguna, nosotros las rechazamos todas. Bueno, obviamente empezamos a darle curso a eso, y nosotros teníamos, digamos, por una cuestión interna del Ministerio de Educación, hacíamos la parte de aseguradora de riesgo de trabajo de los docentes privados, era una RT privada, pero la licencia y los días para que le pagaran el sueldo lo hacíamos nosotros porque el sueldo se lo pagaba la provincia. Entonces también atendíamos los docentes privados. Y lo loco era, o lo llamativo, era que los docentes, si se quedaban difónicos en el privado, no le reconocían la enfermedad, le hacían la atención, pero no le daban la discapacidad porque el paciente se curaba. ¿Está bien? O sea, un docente de música, si alguno de ustedes tiene hijos y alguna vez fue a la escuela, se va a dar cuenta por qué los docentes se quedan difónicos. Porque gritan los pibes, los docentes gritan, y después de 4 o 5 años no tienen más garganta. Entonces, ¿qué pasaba? Vos sacás al docente del aula, le hacés una rehabilitación fonoaudiológica y se le recupera la disfonía. Eso es lógico, porque además, bueno, es algo que ustedes han estudiado, ¿no? Cuando un paciente un trabajador tiene una enfermedad profesional, ¿cuál es la primera medida que hay que hacer? Sacarlo de la situación de riesgo al que está expuesto. ¿No? Si tiene una hernia de disco, no lo ponga a hacer más fuerza porque se va. Bueno, esto era lo mismo, lo saca. Entonces, cuando y cuando volvía a trabajar, se volvía a quedar difónica y así. Entonces nunca le pagaban. Un día lo llamo al otorrino y le digo, che, mirá, pero vos cuando yo te mando un paciente, porque además trabajaba en el hospital público, cuando yo te mando un paciente nuestro, nosotros le damos la discapacidad, pero cuando es del privado, vos no le das la discapacidad, ¿cómo es la cosa? Y lo que pasa es que si yo le doy la discapacidad, me echan de la RT. La consigna de la disposición de la RT es que no se discapacita. Y entonces, ¿qué hacían? Le indicaban a la docente que tenía que dar clase con un micrófono. Y que la escuela, un día nos llegó a nosotros un pedido de informe que nos parecía que la docente diera clase con un colgado acá, una cosa más extraña. Colgado acá un parlante y con un micrófono dar la clase a los chicos de primero o segundo grado. Porque la disposición de la RT era que vuelva a su trabajo con esto que llamaban ellos los medios protectores para no volver a quedar difónica. Digo, cuento este ejemplo porque me parece que hay dos cosas interesantes en esta nota. Por un lado, la lógica y el paradigma con el cual se enfoca el problema de la salud de los trabajadores, ¿no? Una tiene que ver claramente con la perspectiva del seguro y economicista y la otra con el derecho a la salud. Y a su vez, lo cuento porque cuando Pablo hablaba de esto de lo que de alguna manera termina repercutiendo en la alienación del trabajador, ¿no? Y en la construcción del síndrome burnout, digamos, ¿no? Todo lo que vos querés hacer y no podés hacer es lo que te termina frustrando como trabajador y la pérdida del sentido de tu trabajo. Está determinado muchas veces por las instituciones, ¿no? Me parecía que era como un ejemplo que daba cuenta de eso. ¿Qué es lo que está, digamos, podríamos también sumar a esta cuestión de la alienación, algo que dijo Pablo, que me robó toda la clase, digamos, por lo que ustedes están viendo, la cuestión de la participación de los trabajadores en salud, ¿no? Y cómo pensar un espacio de participación que permita esto que él refería de Robert, ¿no? No se puede garantizar la participación de los ciudadanos y los propios trabajadores de salud no somos parte de una gestión que nos permita decidir. Y ahí me parece que aparecen estas dos estrategias. Por un lado, los comités mixtos como espacios de participación de los trabajadores, y por otro lado, los modelos de organización institucionales en salud, que muchas veces responden más a lógicas tayloristas, ¿no? de repetición a crítica de la tarea, de
de pérdida del sentido del trabajo, ¿no? De pérdida de la perspectiva global de la obra, de lo que uno hace, ¿no? Si el terrorismo, una de las cosas que tiene, que también creo que ustedes lo deben haber visto en alguna otra clase, es esto de dividir el proceso de trabajo en partes y hacerte perder la perspectiva de la totalidad. Eso puede ser muy útil en una empresa de objeto, digamos, ¿no? Útil en el sentido de la producción, pero nosotros que tenemos como centro de nuestro trabajo el cuidado del otro, y la práctica del cuidado del otro está centrada en la relación vincular con el otro. No hay posibilidad de hacer, de tener una práctica en salud, en cualquier campo de la salud, pero fundamentalmente en la salud de los trabajadores, si nosotros no generamos una construcción empática con el trabajador, con el otro, digamos. Esto quiere decir que el otro deja de ser un objeto de trabajo para nosotros, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, el objeto de nuestro trabajo es el otro. Y ya cuando decimos el objeto de nuestro trabajo, la estamos cagando, ¿no? El otro no puede ser el objeto de nada. Si nosotros lo categorizamos en ese sentido, la posibilidad de la transferencia más horizontal se pierde, ¿no? Y además ese otro no es cualquier otro, ¿no? Además de ser un sujeto, es un sujeto sufriente, ¿no? Porque, digamos, cada vez que nosotros estamos en una relación que llamamos médico-paciente o en una relación transferencial con el otro nos está de alguna manera demandando porque tiene una necesidad, y esa necesidad se traduce en un sufrimiento, ¿no? Y entonces, ese sufrimiento de alguna manera lo pone al otro en cierta asimetría con nosotros. A mí me parece que la relación de cuidado no es una utopía, digamos, pensar que puede haber una relación horizontal entre nosotros y los pacientes, porque siempre hay una cierta asimetría, si no, no habría demanda, digamos, ¿no? Uno cuando va a demandarle algo al otro es porque supone que el otro tiene una respuesta para darte. Ahora, también es cierto que desde esa demanda uno puede construir relaciones lo menos verticales posible, digamos, lo menos autoritarias posible. Y vuelvo al principio. Digamos, llevar adelante un proceso de trabajo que signifique el cuidado del trabajador, te pone en conflicto con una relación de poder que ese trabajador está sufriendo. Nosotros estamos viendo hoy, en el terreno de la pandemia, no solamente en los trabajadores de salud, sino yo estoy teniendo muchos casos de pacientes que los hacen ir a trabajar enfermos, ¿no? Digamos, pacientes con COVID que no les reconocen los días porque lo echan, o incluso que cuando nosotros le damos la cantidad de días que corresponde para el alta, cuando vuelven lo echan. Y ahí, digo, claramente otra vez está esto de la relación de poder, ¿no? Por último, y para dejar tiempo a lo mejor algún comentario o algunas preguntas, hacer alguna referencia a lo que significa trabajar en el contexto de la pandemia. Bueno, capaz que es redundante todo lo que voy a decir, pero porque también Pablo lo comentó, las condiciones de injusticia social están mucho más, me parece, mucho más marcadas. Los que trabajamos, particularmente los que trabajamos en el sector público, que trabajamos con los sectores más desfavorecidos, más vulnerados, esa vulneración se agudizó cualquier crisis, digamos, agudiza la situación de injusticia social, ¿no? Y eso se ve mucho más agudizado en una pandemia y más con el tiempo que está transcurriendo. Alguna de esas injusticias tiene que ver con determinantes sociales, ¿no? Esto que decía Pablo en relación a Carrillo, de las condiciones de trabajo, del acceso a... Muchos de los pacientes nuestros no están teniendo acceso a la asignación universal o al IFE o a los subsidios en general porque no tienen documento, lo perdieron o nacieron en la pandemia y como los registros civiles están cerrados no se pueden documentar, están suspendidas todas las juntas por discapacidad, no se hacen certificados de discapacidad. Eso va construyendo un perfil
lo que decía antes, del sufrimiento del otro, como no sé cómo decirlo, no es como objeto de trabajo, pero como materia, digamos, de nuestro trabajo, que va produciendo un nivel de desgaste subjetivo, de deterioro en los trabajadores, que yo diría es tan o más grave que la propia posibilidad de la infección por el virus. Digo, porque es cierto, los trabajadores de salud tenemos más posibilidad de infectarnos que el resto de la gente, porque estamos en mayor contacto. También, obviamente, de morirnos, pero todos estamos expuestos a esta exigencia, digamos, por usar un término más técnico, que es la exigencia de trabajar en las peores condiciones posibles. Porque por un lado se da esto, y por otro lado, si bien ahora está un poco más, podríamos decir, regularizado, tuvimos varios meses en donde las medidas de protección era muy difícil llevar adelante porque no había medios. Nosotros en la provincia de Santa Fe, principalmente en la provincia de Santa Fe, no se dio tanto en la municipalidad, pero sí en la provincia tuvimos un problema muy grave en los primeros meses de la pandemia. Porque, en primer lugar, porque hubo un cambio de gestión, digamos, ¿no? Cambió el gobierno socialista por un gobierno peronista. Eso ya de por sí produce en la lógica del funcionamiento del Estado, produce como una especie de freno, ¿no? Hay un tiempo que hasta que los que recién llegan se van acomodando, y la maquinaria estatal pareciera que se para en ese momento, ¿no? Y particularmente en la provincia pasó algo que no había pasado en otras transiciones, que el gobernador no nombró al ministro hasta el día que asumió prácticamente. Entonces no hubo posibilidades de transición, hubo como un corte más que una transición, ¿no? Y por otro lado, el ministro renunció en plena pandemia, o sea que asumió la viceministra. Eso produjo, en la burocracia estatal, eso produce mucha lentitud, que ya de por sí es lenta, eso agrava la lentitud. Entonces pasaban cosas como que los centros de salud, y por otro lado, esto también hay que decirlo, la estrategia inicial del Ministerio de Salud de la provincia fue reforzar principalmente los efectores de alta complejidad y no tanto los de atención primaria. Entonces había centros de salud que no tenían barbijo, pero cuando digo no tenían barbijo, no tenían barbijo, o sea, no tenían barbijo quirúrgico. Muchos compañeros cuentan que compraron ellos mismos sus máscaras, su barbijo, hasta que el ministerio los compró. Entonces eso también produjo en muchos de los compañeros esta sensación de, por un lado, estar expuestos a la infección, mucho más que otros. Las situaciones de vulnerabilidad eran mucho más graves, pero a su vez el sistema los derivaba a los efectores de alta complejidad, y eso generaba una frustración en el trabajador que había apostado por atención primaria, porque decía, bueno, esto es que lo tenemos que hacer nosotros, pero no tenemos la manera, tampoco la política está definida para que lo hagamos nosotros, y eso produce lo que decía antes, digamos, este combo de lo que podríamos decir, la frustración, la pérdida de sentido, la alienación como plusvalía simbólica, digamos, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con los reclamos salariales y esa cosa que también nosotros prácticamente no tuvimos una paritaria hasta hace un par de meses, ¿no? Se retrasó toda la cuestión de la paritaria de los trabajadores de salud, lo cual también suma al nivel de desgaste. En la municipalidad ha sido una situación diferente porque prácticamente continuó, si bien cambió, digamos, el partido, pero el frente de gobierno siguió siendo el mismo y el secretario siguió siendo el mismo. Eso le dio cierta estabilidad y no se vio tanto el impacto de la pandemia en ese sentido, ¿no? Bueno, me parece que con eso estaríamos, lo que yo tenía acá pensado para contarles. Bueno, gracias. Gracias a vos, Cordone. Me gustaría escuchar ahora si hay preguntas o si hay comentarios. Dale, Hola, Vicky. buenas noches. ¿Cómo están? Yo creo que lo que más nos trae como problemática a nosotros los médicos del trabajo, no es mi caso porque yo tuve la suerte de tener otra especialidad antes de medicina del trabajo.
Entonces tuve contacto con pacientes, hice asistencialismo. No solo fui medicato, sino que practicanato, sino que concurrente, pasante. Entonces, sabés lo que es el sufrimiento del otro, transferís, colaborás, y cuando ingresás a una institución, a una picadora de gente, podés hacer salud adentro de un trabajo y lo reconocés al colaborador como un ser sufriente. Creo que eso es fundamental como médico de trabajo. Todos los que, yo me toca lamentablemente relacionarme con médicos del trabajo que son personas de escritorio, que manejan números, ausentismo, siniestrabilidad, cifras, y cuando vos pedís un reingreso o decís una enfermedad profesional, pero esto ya lo tenía, como si todos fuéramos a tener tendinitis o todos fuéramos a tener sinovitis, desentiende de que el tipo se lo hace laburando. Y que también puede hacerlo de otra manera, pero acusa un dolor, lo tratás, para eso estamos. Pero yo creo que esa despersonalización nos pasa porque nosotros no nos reconocemos como trabajadores, Ricardo. No nos reconocemos como trabajadores, no nos reconoce la sociedad como trabajadores, vamos de onda o ad honorem, o la famosa palabra vocación, que a mí me encanta lo que hago. Y me levanto todos los días más por lo que me encanta lo que hago que por lo que me reconocen como trabajadora. Porque si yo me corto, si yo tengo una exposicional, de hecho, para pedirme anticuerpos y saber si cursé en algún momento subclínicamente, porque tampoco me puedo enfermar, para pedirme anticuerpos, un laboratorio me pedía 8.000 pesos. Y soy trabajadora de la salud, y si me expuse fue porque me expuse trabajando, como cualquier otro colaborador mío de esta multinacional que estoy, y su obra social, que es mucho mejor que la mía, por supuesto, aparte, se lo reconoció a su laboratorio de anticuerpos. A eso voy. Nosotros nos desconocemos como trabajadores, nosotros no padecemos enfermedades profesionales, nosotros el burnout, y sí, puede ser que lo tenga, pero ¿quién no está cansado? Y estás, ahora con la pandemia, bueno, tiene un nombre, tienes letras, pero es siempre la alta exigencia, y que no nos reconocen como trabajadores, no. Yo la verdad, que me digan de los 20 y pico que somos acá, ¿cuántos hacen exámenes periódicos? No nos hacen. Un psicotécnico, bueno, de las exposicionales que tenemos nosotros, ¿cuántos de acá se hicieron anticuerpos? No nos reconocemos como trabajadores. No, yo recién ahora, 10 años, 11 años de médico, recibí del Colegio de Médico asistencia psicoterapéutica, que la valoro todos los días de mi vida, porque no estaría acá, realmente con la demanda que tenemos, que todos tienen por igual y hasta más, no estaría acá, porque es 24 horas al teléfono, todo el personal de salud. Yo soy sola hoy, mi enfermera licenciada por obesidad, el otro licenciado por, el otro cursando COVID, bajas porque lamentamos muertes, y estamos todos real mango, asistiendo gente, porque obras sociales se lavan las manos y dicen directamente, llama al 0800 de la provincia. Que gente que también está sobresaturada. PAMI tiró la de humo en marzo, después volvió de los pelos, viejito, con 2 papeles en la mano sin asistencia, o diciéndoles, te vamos a enviar asistencia remota, un hombre de 80 años. Entonces nos toca asistir a los propios, que yo los siento propios, mis pacientitos del consultorio de toda la vida, más de onda a los demás. Pero no estamos trabajando, estamos, como viste, es nuestra vocación. Entonces, esa despersonalización ahí radica de que a veces, lamentablemente, como me toca tratar con otros colegas, no entienden el sufrimiento del otro, porque no se reconocen tampoco ellos como trabajadores. O me va a decir a ustedes de acá, ¿quién tuvo alguna vez una capacitación? ¿A quién le explicaron un procedimiento, un instructivo de trabajo? De todos los que están acá. ¿Quién tiene instructivos en su consultorio? Ninguno de nosotros luchó paritaria, estamos trabajando 100 veces más de lo normal. Y a mí no me cambiaron el sueldo. La única manera que yo tengo que cambiar el sueldo es metiendo una guardia extra, haciendo una campaña de vacunación extra, a cuervo mío, y con mi banque, y bancándome un seguro de praxis, bancándome yo. Eso, entonces, esa despersonalización creo que ahí radica. Hasta que nosotros no seamos reconocidos como trabajadores, tengamos obra social, ART, percibamos una fucking canasta navideña. ¿Quién de acá tiene AMBO dado por su trabajo?
N95. Hace 2 meses que tuve un N95 en la mano y me lo regalaron, una higiene y seguridad, porque todos mis fumigadores usan N95. A mí me lo regalaron. No tengo paracetamol en la salita. ¿Dónde Entonces, trabajas, Victoria? yo ahora estoy solamente haciendo medicina laboral para varias empresas chiquititas y 2 multinacionales. De una soy interna y de otra soy externa. Trabajamos muy distinto. En la interna, medicina laboral, fría. Obviamente le pongo todo el cuerpo del mundo porque amo y voy a cambiar y vamos a hacer salud ocupacional, yo estoy segura. Y en la otra no, en la otra estamos 5 años adelante haciendo prevención. Tenemos pausas activas, es un caño. Pero saben que el colaborador es basal. Y lo capacitan, y lo fortalecen, y hacen... Nosotros tenemos carnet completo de vacuna, es un caño. Pero ¿cuántos años de pelear y de luchar? Soy externa, pero mis botines de seguridad para entrar a una planta me los proveen ellos. Mis N95 me los proveyeron ellos. Mi máscara facial también así mismo. Pero en las salitas, por ahí que me toca ir al Martín Güemes, Argentina, y no hay, no es que yo tampoco quiera o pedir, no hay. Sí que los laboratorios vamos pidiendo, llamamos, mucho huevo, ¿viste? Y está bien, me encanta, pero tenemos que reconocernos como trabajadores nosotros a sí mismos. Tienen que capacitarnos, tienen que llamarnos como yo llamo a mis colaboradores. Che, ¿cómo estás? ¿Quién tiene de ustedes acá hecho los que tuvieron post-COVID? Vos, la mana, ¿tú te hiciste los chequeitos? ¿Te llamó la doctora de tu trabajo y te dijo, che, la mana, ¿cómo estás de tu post-COVID? ¿Te dosaste anticuerpos? ¿Te estás inmunocomplementando? A ninguno nos pasa. Y es re triste para mí. Y yo creo que ahí radica el cambio que tenemos que hacer para que seamos muy buenos médicos del trabajo. Y que mi objetivo es salud ocupacional. Es llevar la salud al ámbito laboral, encontrar la oportunidad de promoción de la salud y prevención de enfermedades en el ámbito del trabajo. Para que el colaborador no salga y haga la cola en un zanco o lo vacune yo adentro de mi trabajo como yo hago. Y sepa que Chazarreta le falta la Prevenar, que al hijo de Chazarreta es asmático y es muy importante para mí que también así la tenga. Cuando nos reconozcamos a nosotros como trabajadores, vamos a poder hacer ese cambio. Si no, somos muy poquitos y la línea siempre se corta por la parte más delgada. Eso era nomás. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? A Pablo. Después quería hacer un comentario de esto que decía María, pero me quedó una pregunta antes a Pablo. Cuando vos dijiste que no licenciaron a los menores de 60 años con comorbilidades, ¿eso es en la provincia de Buenos Aires? Eso es en la provincia de Buenos Aires, sí. Oh. Sí, me llamó la atención. Sí. Lo planteamos con insistencia desde el principio y lo único que conseguimos es que en el comité de crisis los funcionarios nos plantearan, bueno, que de hecho nosotros sabíamos que en algunos lugares estaba pasando. En algunos lugares terminaron resolviéndose mediante acuerdos internos con los directores de los hospitales. Sí. Pero nosotros planteamos, bueno, pero la relación de fuerzas entre el gremio y la dirección del hospital no es igual en todos lados. Los directores lamentablemente no son criteriosos en todos lados. Entonces tiene que haber una norma general, no puede quedar librado a la decisión de cada director, tiene que haber una norma general y no. Hubo una norma general, pero justamente en este sentido. Para todos los trabajadores fue de una manera, para los trabajadores de la salud fue de otra. Sí, yo quería hacer un comentario de esto que decía María Victoria. A mí me parece que la realidad de los trabajadores de salud en general, digo, pero particularmente los médicos, es que nosotros trabajamos en un sistema fragmentado, ¿no? Lo explicaba Pablo muy bien. Tanto, y bueno, no en mi caso yo trabajo en el Estado, todos mis trabajos son estatales, pero los que tienen actividad privada
los propios patrones, digamos, son también médicos. Entonces ahí se produce esta cosa muy paradójica de que el colegio propio, vos vas a la misma, te encontrás en la asociación médica con tu patrón, digamos. Vas a comprar la licuadora y al lado tuyo está tu jefe. Entonces es muy difícil la categoría trabajo, porque si una cosa que tiene el trabajador es la identidad la identidad de su trabajo y la identidad con su compañero, ¿no? El ser del trabajador, ¿no? Históricamente se hablaba de el ser ferroviario, y era una identidad del trabajador. O sea, ser ferroviario es ser ferroviario. Y te encontraba un ferroviario con otro ferroviario y eran compañeros, y a lo mejor ni se conocían. Pero la construcción de esa identidad como trabajador tenía que ver con la profesión. De hecho, uno de los gremios de los ferrocarriles se llama la fraternidad, porque la lógica de identidad tenía que ver con eso, con la fraternidad entre trabajadores. Nosotros no podemos tener esa identidad. Yo no tengo nada que ver con Villavicencio. Para mí no es un compañero. ¿Entendés? Y entonces es muy difícil encontrar una identidad como trabajador desde lo profesional, porque la heterogeneidad del sistema te lleva a que muchas veces no sea tu compañero, sino no digo tu enemigo, pero el que no te compra el elemento de protección personal, el que te paga en negro, el que te hace más guardia para que llegue a fin de mes. Y ese es el mismo que está en el colegio médico buscando la matrícula con vos, o en la asociación médica comprando, o yendo de vacaciones allá a Arroyo Seco, compartir la pileta y el asado. ¿Me entendés? Es muy raro eso. Ahora, vos a la colonia de vacaciones, los municipales, y somos todos municipales. Ahí no hay ni patrón ni empleado, somos todos trabajadores municipales. Pero entre nosotros, entre la corporación médica, se da mucho eso, y me parece que eso atenta contra la posibilidad de la identidad como trabajador médico, digamos, ¿no? Por eso también tenemos tantos gremios, ¿viste? Está el AMRO, está el CIPRU, está, en Buenos Aires está la FEPROSA o la SICOP, no sé cómo se llaman allá, pero algunos nuclean solo médicos, otros nuclean profesionales de la salud, otros... hay una dispersión que me parece que atenta contra esta idea que yo digo de la identidad, que se da mucho más fuerte en otros. Si los metalúrgicos son metalúrgicos. Incluso hubo una marcha y están los metalúrgicos, con su bandera, sus colores, y su secretario general adelante. Nosotros, ¿cuántas agrupaciones tenemos? Y además, por otro lado, yo diría que la mayoría de los médicos no quieren ser trabajadores, quieren ser autónomos. Quieren ser cuentapropistas, quieren... Me acuerdo un viejo traumatólogo que decía, el problema de estos pibes, hablando de los traumatólogos sensibles, es que quieren tener en 5 años lo que a mí me llevó 25 de profesión. Yo a los 25 años me compré 0 kilómetros de médico. Esto quieren hacer artroscopía a lo loco y en 3 años tener el 0 kilómetros. Ese compañero no quiere vivir de un sueldo del Estado. Quiere hacer 40 artroscopías por mes y facturar y comprarse 0 kilómetros. Entonces, ahí me parece que hay una gran heterogeneidad en el rubro nuestro que es difícil. Yo creo que es necesario, deberíamos poder hacerlo, pero lo veo medio complicado. En todos los rubros, Ricardo, está el que apela a tener un 0 kilómetro. Yo solamente pido salud. A mí me encantaría realmente que un médico me llame y me diga, doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo la lleva? ¿Tuvo una exposicional? ¿Cursó COVID? ¿Cómo lo cursó? No me pasó. Hoy COVID, te digo, cuando hacía autito, ponele, por así decirlo, eco, ¿cuántas veces nos pinchamos o estamos expuestos? Hemos tenido accidentes de tránsito. Mira, yo me di cuenta, siempre lo pienso así, ¿no? Pero cuando un día le comenté a mi marido y le digo, cuando yo me contagié, ¿lo tengo que denunciar a la ART? Le dije, y me dice Mario, sí, Victoria, ¿cómo no lo vas a denunciar? Y ahí te das cuenta que yo no me reconocí como trabajadora, que me dio vergüenza decirle a mi gerente, ¿cómo lo voy a denunciar? ¿Entendés? Ahí te das cuenta que ¿cómo lo vas a denunciar? Yo hago denuncias de COVID todos los días. Pero cuando yo me contagié dije, uy, ¿lo tengo que denunciar o no? Me despersonalicé, no me identifico como trabajadora. Me habré contagiado, no sé. O no me identifico con el derecho de denunciar una enfermedad profesional, fíjate vos, ¿no?
Cuando yo trabajaba en la provincia, una cosa que me llamó la atención es que la cantidad de enfermedades profesionales en el Ministerio de Salud eran prácticamente inexistentes. Y la cantidad de médicos, si vos tomabas como indicador, digamos, la cantidad de médicos sobre la cantidad de denuncias por enfermedades o accidentes de los médicos y la de enfermeros, lo de enfermeros era el triple la tasa que la de los médicos. Es decir, los médicos no denunciaban los accidentes ni denunciaban las enfermedades profesionales, porque lo resolvían por su propio medio. Y te estoy hablando de médicos que trabajaban en el Estado provincial, ¿eh? En la encuesta que hizo mención Pablo, que creo que es de alrededor del año 2007-2008, ¿no? Ya aparece ese tema de que los médicos... 2011 creo que es. 2011. Los médicos denuncian los accidentes y las enfermedades laborales ante el hospital y ante la RT menos que el resto de los trabajadores de la salud. Eso está en la encuesta que hicieron ellos. Pero también hay un tema, nosotros la primera encuesta, la primera investigación que hicimos acá sobre salud de los trabajadores de la salud fue eso con residentes y enfermeras y enfermeros Hospital Centenario en el año 91. Y ya aparecía un problema de lo que plantea María, es decir, ¿por qué se soporta semejantes condiciones de trabajo, la guardia, o sea, todo lo que soporta un residente de primero y después de segundo, y esa explotación del segundo al de primero y el de primero para el de abajo, es decir, todas esas condiciones de trabajo, partiendo de esa cuestión relacional, siguiendo por el resto, la pregunta fue por qué se soportan, y un tema que ahí apareció y que analizamos, porque la investigación fue de carácter participativo, tenía mucho que ver con soportar en función de privilegiar, tener la especialidad para después poder ascender en el ejercicio de una profesión médica totalmente liberalizada y sometida a un individualismo y a la posibilidad del acceso a un lugar donde lo que prime sea la especialidad y la tecnología. Entonces, esta cuestión de por qué se soporta, bueno, es una pregunta permanente. Me parece que en la intervención de Ricardo y en las lecturas que ellos hacen en su carrera, en la formación de los trabajos de este brasilero Merlí, Merlí es el de la serie de Netflix, de Merlí, es otro maestro, Merlí. Este es Merlí, que hace un análisis muy interesante del proceso de trabajo de los médicos y de los trabajadores de la salud, que él denomina trabajadores del cuidado, y la cuestión de la construcción de un colectivo, ¿no? Yo ahora estoy preparando una charla para mañana en el Congreso sobre violencia laboral, y hay un título que a uno le resulta, decir, ¿cómo pueden haber puesto este título para un Congreso en este momento? Detectar, prevenir y construir un trabajo sin violencia en el medio de una... Primero, la violencia a la que estamos sometidos los trabajadores de la salud en esta época de COVID, que, digamos, tiene un nivel no visto en otros momentos. O sea, habíamos visto, me parece que nos lo mencionemos, el tema de los centros de salud encerrados con rejas y custodiados por la policía, o tener que ir en una ambulancia a meterse a un lugar. Si no va el patrullero, uno no entra. O
cuando empezamos con el servicio de salud laboral de la facultad, del área de salud y trabajo, había zonas que se caracterizaban como no accesibles por el nivel de violencia, entonces directamente no se entraba. Pero esto tiene que ver con la transformación que sufrió nuestra profesión a lo largo de las épocas, de los años, y la influencia cada vez mayor del neoliberalismo. Yo cuando me recibí, fíjate, vos María decís que estás agradecida al Colegio Médico por la atención que te brindó, pero tuviste que pagar el hisopado. Bueno, era natural, pero yo no se crean que me recibí a principios del siglo XX, no, yo me recibí en 1980, ¿sí? Todavía en esa época, no solo que un médico no le cobraba a otro médico, o sea, a un anestesista no se le ocurría cobrarle a un médico la anestesia, pero tampoco se le ocurría cobrarle ni al esposo, ni a los hijos, ni a los padres de los colegas. Entonces hemos sufrido una transformación, una mercantilización de nuestra profesión, que dejó de ser un arte de curar para pasar a ser un trabajo mercantil, y que yo creo que la salvación está en la vuelta a la construcción de un colectivo de trabajadores. Este proceso de proletarización de los trabajadores de la salud, que se va profundizando tanto en lo público como en lo privado, y esta diferenciación, que es lo que decía Ricardo, yo encuentro un camino ahí de redención de nuestra profesión como trabajadores de la salud a mediano plazo. Es decir, yo tengo expectativa que el tema de los médicos generalistas, la formación como médico generalista, el cambio que ha habido en la Facultad de Medicina, a pesar de que no se note, ha metido otras cuestiones a circular en el pensamiento de los que se van recibiendo, y la propia dinámica del mercado de trabajo, que no hay lugar para que todos seamos dueños de tecnología de punta y que deje mucha plata. Al contrario, hay cada vez menos lugar para laburar y cada vez más para laburar a sueldo. Y ahí, bueno, yo creo que se puede construir un colectivo de trabajadores importante y encontrar un camino para nosotros. Sí, yo quería aportar algunas cosas. El tema de los cambios en la formación, las currículas reformadas, tengo cierto temor de que los compañeros que egresan de esas estructuras renovadas, si no logramos que cambie radicalmente el funcionamiento del sistema de salud, a los pocos meses terminen siendo tomados de alguna manera por el sistema, ¿no? Porque hemos visto también ese tipo de fenómenos y son bastante generalizados. El neoliberalismo, algunos autores dicen que más que un modelo económico es una fábrica de subjetividad. Y es interesante ese concepto, porque realmente, de alguna manera, todos nosotros hemos sido fabricados por esa misma fábrica, ¿no? Es cierto, yo planteaba el tema del pluriempleo que se vincula con los bajos salarios, eso es así y lo sostengo, pero también es cierto que hay algo que tiene que ver con cierto nivel de aspiración de determinadas personas que no les alcanza con tener un auto, quieren tener el último y el de alta gama, no les alcanza con poder tomarse
unas vacaciones, tienen que ser en Europa, no les alcanza a mandar a sus hijos a la escuela, tiene que ser en un colegio bilingüe, y bueno, y sostener ese nivel de aspiración muchas veces lo lleva a masacrarse teniendo 3 o 4 trabajos y laburando 16 horas por día, que es una locura, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de sangre que el movimiento obrero derramó para conseguir las 8 horas de trabajo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, quería de alguna manera reivindicar la experiencia de la SICOP, en el sentido de que no representamos solamente a los médicos, sino a todos los profesionales del sector de salud. Nos parece que, a diferencia de otros, en Provincia de Buenos Aires, a pesar de que existe la AMRA, la verdad que la AMRA ahí es una expresión súper minoritaria, y esto creo que hace una diferencia. Basta ver lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires, que es casi el contraejemplo, donde cada profesión tiene su sindicato, ¿no? Y donde, bueno, en realidad el que negocia, entre comillas, por todos, pero por lo general en beneficio de unos pocos, es la agremiación médica municipal, la Asociación de Médicos Municipales, que en parte explica la expulsión de los licenciados en enfermería de la carrera profesional en la CABA, claro, si los que negocian son los médicos, en nombre de todos, de alguna manera. Así que quiero reivindicar esa historia de la SICOP y tal vez pensar, bueno, incluso, ¿por qué no ir un paso más allá y pensar en algún momento en gremios de todos los trabajadores de la salud, no solo los profesionales, ¿no? Eso tal vez sería el ideal. Y es cierto esto de que muchos de nuestros compañeros no terminan de asumirse como trabajadores, es cierto que muchos tienen el ideal del ejercicio liberal de la profesión, y es cierto que muchos de nuestros compañeros están sometidos mucho más tiempo que el que están sometidos a la prédica de nosotros, los dirigentes sindicales, mucho más tiempo están sometidos al machaque continuo de la televisión y de lo que los medios dominantes permanentemente están difundiendo, ¿no? Que son estos modelos donde hay que salvarse solo, donde, bueno. Pero también es cierto que no existe, es imposible un control absoluto, que el más perfecto de los sistemas tiene fracturas, y por ahí está demostrado que uno puede meterse y producir algunos cambios. Un poco en eso estamos. No, y una última cosa, agradecer la exposición acá del compañero, que realmente fue muy, muy enriquecedora para mí. Y pensaba, cuando vos describías el tema de las ART y los seguros, que claramente esa era la intención de avanzar con ese mismo modelo de los seguros para todo lo que es la prestación de salud, que la película Sicko de Michael Moore muestra muy claramente dónde conduce eso, ¿no? Y por qué los Estados Unidos, a pesar de tener posiblemente el gasto más alto del planeta en salud, tienen los resultados que tienen. Bueno, adiós. Sí, fíjate que en relación a las ART, cuando vos hablabas de la década ganada,
de estas tres medidas que yo decía que fueron los pilares del neoliberalismo en la seguridad social, las FJP se volvieron para atrás. La desregulación de las obras sociales se intentó, fundamentalmente en el último periodo del ministerio, poner otra vez al Ministerio de Salud como rector de las políticas públicas, pero las modificaciones que se hicieron dentro de la ley de riesgo de trabajo no tocaron en 1 milímetro la esencia que es el negocio de todos los trabajadores asalariados aportan y los empleadores aportan todos los meses dinero fresco a las aseguradoras y es un fangote de plata, es un fangote de guita que, como toda compañía de seguro, recauda el primer día del mes y gasta en proyección, a lo mejor en 6 meses, 1 año. Entonces es un negocio redondo, ¿no? Ni siquiera se habló de esto, o sea, no está en debate. A mí me parece que lo que hay que apostar a que podamos en algún momento reformular esa ley. O sea, hay que derogar esa ley y hacer otra, que ponga el eje en la salud de los trabajadores y no en el negocio de los bancos. Para eso va a haber que acumular poder, ¿no? No va a quedar otra. Y me parece que en eso también hay una deuda del propio movimiento sindical, que no sé si no lo ha tomado o no lo termina de entender, porque algunas propuestas que en algún momento se discutieron, fundamentalmente desde la superintendencia en algún momento, tenía que ver con fortalecer a los sindicatos y que tuviera más participación en el desarrollo de esta propuesta, ¿no? En España en algún momento existían algo, no sé si todavía estará, la verdad que yo hace mucho no veo nada, pero una cosa se llamaba las mutuas, que eran como especies de mutuales creadas dentro de la estructura de las obras sociales que se encargaban de la asistencia de todas las enfermedades profesionales y fundamentalmente de todo lo que tenía que ver con la prevención, esto que decía Victoria, los exámenes periódicos, la prevención en el lugar de trabajo. Es decir, eso tiene que estar al lado de, digamos, tiene que formar parte del trabajo gremial. Si lo que hoy hacen las RT, que es hacer la inspección en el lugar de trabajo y evaluar las condiciones de medio ambiente, hacer los exámenes, eso lo tiene que hacer el sindicato desde su obra social. Nosotros tenemos esa herramienta que es casi única, ¿no? De tener estructuras gremiales muy sólidas, muy fuertes, con el manejo por lo menos del presupuesto de la obra social, y que tendrían una incidencia mucho más efectiva en las condiciones de trabajo. Eso se lo terciarizamos a los bancos, es inexplicable. O sea, en un gobierno nacional y popular, ¿no? Era totalmente lógico en el neoliberalismo. Bueno, es un tema que me parece que hay que volver a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Realmente soy muy crítico también de las obras sociales como tales, y me parece que la raíz del problema que plantearse está esto de estos sindicalistas que en algún momento pasaron del otro lado y pasaron a ser empresarios, ¿no? Vos mencionabas que muchas ART en sus orígenes tenían que ver con asociaciones entre sindicatos y bancos, y algo parecido se vio en salud también. Las obras sociales hoy, en su gran mayoría, son pasamanos del dinero de los trabajadores y del Estado al sector privado. Más allá de que algunos sigan insistiendo en presentarlos como un sistema solidario, y en todo caso, si es un sistema solidario, es un sistema también fragmentado, donde si perteneces a un sindicato poderoso tenés una determinada calidad de salud, si perteneces a un sindicato más pobre, más modesto, tenés otro tipo de calidad de salud, donde tenés distintas calidades de salud a lo largo del territorio, donde tenés una multiplicación de estructuras burocráticas que se restan, el dinero que se resta a la prestación directa del servicio a la población. Yo muchas veces me tachan de utopista por plantearlo así, soy partidario de un sistema único de salud, y en todo caso creo que si bien en la Argentina eso es difícil y habría que pensar en una serie de movimientos para acercarse a eso, creo que no es imposible y que forma parte también de las cuestiones que tendríamos que tener claro de hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero bueno,
son también utopías que, como dice Galeano, sirven para caminar. Sí, sí, vos cuando quieras, Jorge, cortano, porque nosotros vamos a seguir conversando con Pablo acá. Sí. A mí me parece que sí es una utopía el sistema único, coincido con vos en eso. Poder que significa para un sindicato el manejo de la obra social lo que tan fácilmente en la administración estatal, ¿no? Va a haber que negociar mucho ahí con los muchachos. Hay una anécdota que cuenta Mario Testa, que en el 74, creo, sí, el 74 creo que fue que el peronismo, el último gobierno de Perón, crea el sistema unificado de salud, una cosa así que le llaman el SNIF, y lo convocan a él y él le dice, ¿usted qué le parece, doctor? Me parece brillante lo que usted se está proponiendo, estamos todos de acuerdo. Dice, ahora, general, le quiero hacer una pregunta. ¿Quién va a hablar con los muchachos? Refiriéndose a los sindicalistas, ¿no? Dice, no, usted quédese tranquilo, de los muchachos me encargo yo. Le dijo, pero ustedes hagan el proyecto. Y el proyecto nunca salió, decía él, ¿no? Porque evidentemente no lo pudo convencer a los muchachos. Me parece que es muy paradójico lo de las obras sociales, porque por un lado produce un efecto de poder muy interesante en la clase obrera argentina, ¿no? Porque parte del poder de la clase obrera está en el manejo de la obra social y todo lo que significa eso en términos de manejo de dinero. No serían lo mismo los sindicatos sin las obras sociales. Eso también tiene como riesgo esto que vos decís, ¿no? La burocratización y el rol empresario que muchos fueron tomando, y abona a la fragmentación, porque en realidad las obras sociales son recaudadoras y financiadoras, pero no prestan servicios, los terciarizan y no controlan, no regulan, digamos, la prestación de los servicios. Esto que decía María Victoria, vos podés tener una oración, pero alguna vez te llamó el médico de la oración y dice, ¿cómo te sentí? Venía ese chequeo. Es otra lógica. No, es claro que los sindicatos seguían otros y las obras sociales, tal vez en un buen sentido y también en un mal sentido. Yo recuerdo aquellos momentos del macrismo donde cantábamos poné la fecha, ¿no? La fecha al paro general, y casualmente esos momentos siempre coincidían en el anuncio del gobierno de una liberación de fondos para las obras sociales sindicales, y el paro volvía a postergarse. Bueno, Mario Rovere también lo plantea, el origen del modelo de la seguridad social está en la Alemania de Bismarck, y su función es más la del control social que la de prestar salud. Pero bueno, es cierto que es una batalla muy difícil, pero también suelo decir que el patriarcado tiene más años que las obras sociales en la Argentina, y no por eso dejamos de pelear porque se caiga el patriarcado, ¿no es así? Bueno, podríamos seguir. Les agradezco mucho a todos, a Pablo, a Ricardo, a Vicky, a Jorge, a todos los que se quedaron, a todos los que están. Nos quedamos con muchos conceptos, creo que todo recién empieza, esto recién empieza. Me parece eh, también un lindo momento para destacar el espacio que se ha creado en la asamblea que tenemos, donde Jorge y Ricardo son dos principales actores, en la que estamos Vicky, estamos con unos cuantos alumnos también. Eh, la asamblea permanente ha surgido a ocupar ese espacio de encontrarnos quizás, ¿no? Para no sentirnos tan solos, y empezar a crear ese colectivo de trabajadores, como dice Jorge, que entre tanta heterogeneidad a veces no podemos conseguir. Y bueno, celebro ese espacio y que continúe. eh, Al pie del cañón estamos.
Y bueno, mañana nos vamos a ver con compañeros del Sindicato de Petroquímicos y de la Industria Química, que casi todos son del norte del cordón industrial aledaño. Así que los espero de nuevo. Gracias por estar y nos vamos. Y también vamos a tener petroleros de la Patagonia mañana. Ok. Chao, gracias Pablo, gracias Ricardo. Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches.